Bienvenidos, soy Javier Cárdenas de leerciencia.net. En esta ocasión desarrollaremos ejercicios de caída libre y lanzamiento vertical para el cálculo de la velocidad inicial, la velocidad final y la altura. Y en una segunda parte desarrollaremos ejercicios para el cálculo del tiempo. La caída libre y el lanzamiento vertical son tipos especiales de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por esa razón se utilizan las mismas fórmulas de este movimiento, pero cambiando aceleración por gravedad y el desplazamiento por altura. Donde quiera que encontremos aceleración lo cambiamos por gravedad, donde quiera que encontremos desplazamiento lo cambiamos por altura y utilizamos las mismas fórmulas. Si desea ver nuestra presentación sobre movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el enlace aparece en la parte superior de la pantalla al final de esta presentación. Y abajo en la descripción queda el enlace a una lectura que complementa el tema, este tema de lanzamiento vertical y caída libre. Vamos a los ejercicios. Primer ejercicio. Un objeto cae desde lo alto de un edificio y tarda 15 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la altura del edificio? Recordemos de videos anteriores que para resolver este tipo de ejercicios, el primer paso es identificar todos los datos del ejercicio y la variable que debo calcular. En este caso, entonces, el dato que me dan es el tiempo que tarda el movimiento, que son 15 segundos. El segundo dato, que no lo dan, pero lo tengo, porque me dicen que el objeto está cayendo libremente, es que su velocidad inicial es 0. Recuerden, en la caída libre la velocidad inicial es 0, así que podemos escribir dentro de los datos del ejercicio que la velocidad inicial es 0. Otro dato que no me dan es la aceleración de gravedad. Habíamos dicho que si no me dicen otra cosa, tomamos como gravedad la gravedad del planeta Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me preguntan cuál es la altura del edificio, así que escribimos acá, la variable a calcular es la altura. El segundo paso es identificar de las tres fórmulas que vimos, de las tres fórmulas propias del movimiento, la fórmula adecuada para resolver este ejercicio. Habíamos dicho ya en una ocasión que la fórmula adecuada es aquella que tiene todos los datos que me dan más la variable que debo calcular. En este caso, la fórmula adecuada debe tener el tiempo, debe tener velocidad inicial, debe tener gravedad y debe tener altura. Por eso escogimos esa fórmula que tenemos acá, que tiene el tiempo, que lo vemos acá en esta T y en esta T. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la gravedad y tenemos la altura. El tercer paso es adecuar la fórmula para calcular la variable que me están pidiendo. Como me están pidiendo la altura, aquí la fórmula ya está lista para calcular la altura. Pero puedo quitarle esta parte porque sé que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, cualquier tiempo multiplicado por 0 me sigue dando 0. Así que quitamos esta parte y me queda que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Una vez que tengo organizada la fórmula, el siguiente paso es reemplazar los valores. Entonces tenemos que la altura es igual a la gravedad, que vale 9.8, multiplicado por el tiempo, que vale 15, y la fórmula me dice, cuando escriba el valor del tiempo, elévelo al cuadrado. Entonces por eso colocamos 15 al cuadrado. Y lo dividimos entre 2. Una vez que hemos reemplazado los valores, el siguiente paso es realizar las operaciones. Entonces tenemos 9.8 multiplicado por 15 al cuadrado, que me da 225 al multiplicar 15 por 15 y dividido entre 2. El siguiente paso sería multiplicar las dos cantidades del numerador. 9.8 por 225 me daría 2205, que dividido entre 2 me daría que la altura del edificio es de 1102 metros con 50 centímetros, o dicho de otra manera, 1102,5 metros. Vamos al segundo ejercicio.
Un proyectil se lanza verticalmente con una velocidad de 50 metros por segundo. ¿Cuál es su altura máxima? En este caso, la variable a calcular vuelve a ser la altura, pero me dan la velocidad inicial, que es 50 metros por segundo, y tengo, igual que en el ejercicio anterior, dos variables que no me dan, pero debo conocerlas porque hacen parte de los conceptos del tema. Entonces, una de esas variables es la gravedad, que ya dijimos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y como el objeto está siendo lanzado verticalmente, la otra variable que tengo automáticamente es que su velocidad final será 0. Necesitamos entonces, para resolver el problema, una fórmula que tenga velocidad inicial, que tenga gravedad, velocidad final y también altura, que es la fórmula que tenemos escrita aquí, que tiene la velocidad inicial, que la vemos acá, la gravedad, que la vemos acá, la velocidad final, que está al comienzo de la expresión, y la altura, que está representada por la h al final de la expresión. Pero como me están pidiendo la altura, entonces debemos adecuar la fórmula para poder calcular la altura. Lo primero que puedo hacer es tener en cuenta que la velocidad final es 0. Así que esta velocidad final que hay acá la puedo cancelar, la puedo quitar, la puedo eliminar, porque sumar o restar 0 no tiene sentido. Y para despejar esta altura, entonces, esta velocidad inicial que está sumando la pasaríamos a restar, y el 2 y la gravedad que están multiplicando las pasaríamos a dividir. Y de esa manera obtendríamos esta expresión que me dice que la altura es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 multiplicado por la gravedad. Teniendo la expresión, reemplazamos los valores. Entonces, aquí hay algo que es bueno tener en cuenta. El menos de la fórmula lo escribimos, y la velocidad o la variable cualquiera que tengamos sería aconsejable colocarla entre paréntesis, porque si ella llega a ser negativa, ese paréntesis impide que confundamos el signo negativo de la variable con el signo negativo de la fórmula. Bien, entonces escribimos entre paréntesis la velocidad inicial elevada al cuadrado, y abajo multiplicamos 2 por la gravedad. Recordemos que aquí la gravedad tiene signo negativo porque se trata de lanzamiento vertical. Siempre que un objeto se mueve hacia arriba, su gravedad será, o su aceleración, que es lo mismo, ¿no?, será negativa porque la velocidad va disminuyendo. Teniendo reemplazados los valores, hacemos las operaciones respectivas. Entonces, el menos de la fórmula sigue acá. 50 al cuadrado sería multiplicar 50 por 50, que me da 2500. En la parte del denominador multiplicamos 2 por 9.8, que me da 19.6. Y el más por menos me daría menos. Así que aparece este signo menos acá, que en últimas es el mismo signo negativo de la gravedad. Menos por menos me da más, así que ya sé que mi respuesta es positiva. Y 2500 dividido entre 19,6 es 127.55 metros. De tal manera que la altura máxima a la que llega el proyectil es 127,55 metros. Vamos al tercer ejercicio. ¿Con qué velocidad inicial fue lanzada verticalmente una pelota que alcanza una altura máxima de 16 metros? Observen que la mayoría de estos ejercicios solamente nos dan un dato. El resto hacen parte de la conceptualización del tema y los tenemos que colocar nosotros. Entonces, el dato que tengo acá es la altura, que son 16 metros. La velocidad final la puedo deducir porque el objeto tiene lanzamiento vertical, y ya dijimos que en el lanzamiento vertical su velocidad final es 0. La gravedad, la misma, la gravedad del planeta Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad inicial es la variable que debo calcular. Acá me preguntan directamente, ¿con qué velocidad inicial? Entonces la variable a calcular es la velocidad inicial. Para resolver el problema, entonces necesitamos una fórmula que tenga
altura, velocidad final, gravedad y velocidad inicial. Y es la fórmula que tenemos escrita en la parte de abajo, que tiene la velocidad final escrita al comienzo de la expresión, la velocidad inicial, que es lo que debo calcular, está aquí. Además tenemos la gravedad y la altura, la gravedad y la altura. Pero como debo calcular la velocidad inicial, debo transformar un poquito la fórmula. Teniendo en cuenta que la velocidad final es 0, la cancelamos. Esta velocidad inicial al cuadrado que está aquí sumando la pasamos a restar, pero no la podemos dejar negativa porque necesitamos sacar raíz cuadrada. Y recuerden que en los números reales no puedo obtener la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces lo que hago es multiplicar en ambos lados de la expresión por -1 para que la velocidad inicial me quede negativa, aunque la otra expresión me quede, para que la velocidad inicial me quede positiva, aunque la otra expresión me quede negativa. Y para poder quitar finalmente el cuadrado de la velocidad inicial, calculamos o sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. De tal manera que la expresión que me queda dice que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de -2 por la gravedad por la altura. Hecho eso, que es un proceso netamente algebraico, reemplazamos los valores. Entonces, la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de menos, que es el menos de la fórmula, 2 multiplicado por la gravedad. Recordemos que como en este caso el objeto fue lanzado verticalmente, esa gravedad debe escribirse con signo negativo, y multiplicado por la altura, que es 16. Se hacen las operaciones dentro del radical, 2 por 9.8 por 16, y en este caso los signos menos por menos más, me da entonces 313,6. Si calculamos la raíz cuadrada de 313,6, obtengo 17,7 metros por segundo, que es la velocidad con la que fue lanzada la pelota, la velocidad inicial con la que fue lanzada la pelota. Vamos al ejercicio 4. ¿Cuál es la velocidad inicial con la que debe lanzarse verticalmente un objeto para que alcance su altura máxima en 20 segundos? Igual, los datos del ejercicio serían los 20 segundos que me da el enunciado del ejercicio, la gravedad, que si no me dicen otra cosa, pues es la gravedad de la Tierra o la aceleración de gravedad de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Como el objeto se fue lanzado verticalmente, puedo deducir que su velocidad final es 0. Y la pregunta es clara aquí en el enunciado: ¿cuál es la velocidad inicial? De manera que la variable a calcular es la velocidad inicial. Recordemos entonces que la fórmula adecuada para resolver un ejercicio debe tener todos los datos del ejercicio más la variable que debo calcular. Es decir, la fórmula debe tener tiempo, gravedad, velocidad final y velocidad inicial, que están en la fórmula que tenemos escrita aquí. El tiempo está aquí como denominador, la gravedad está aquí comenzando la expresión, la velocidad final y la velocidad inicial están en la parte del numerador. Pero como debo calcular la velocidad inicial, entonces debo transformar un poquito la fórmula utilizando el álgebra. Entonces, sé que como el objeto se lanzó verticalmente, su velocidad final es 0. Entonces puedo cancelar la velocidad final, quitarla de ahí. Y para poder dejar sola la velocidad inicial, simplemente este tiempo que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y ocurre algo parecido a uno de los ejercicios que ya hicimos. Para no dejar la velocidad inicial negativa, multiplicamos a ambos lados por -1 y tenemos entonces que la velocidad inicial es igual a menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Paso siguiente, reemplazar los valores. Entonces, la velocidad inicial es igual a menos, que es el menos de la fórmula, la gravedad. Como el objeto está en lanzamiento vertical, su gravedad es negativa, entonces escribimos menos 9.8 multiplicado por el tiempo, que son los 20 segundos que me da el enunciado.
Entonces aquí tenemos menos por menos me da más, y 9.8 por 20 me da 960 metros por segundo, que sería entonces la velocidad con la que debo lanzar el objeto para que alcance su altura máxima en 20 segundos. Siguiente ejercicio. ¿Con qué velocidad final llega al suelo un objeto que cae desde una altura de 19 metros? El dato que me dan directamente entonces es la altura 19 metros, pero como el objeto está cayendo libremente, tengo otra información dentro de los conceptos que es la velocidad inicial, que ya sé que es 0, puedo escribirla dentro de los datos del ejercicio, y la aceleración de gravedad también puedo escribirla dentro de los datos del ejercicio. Y el enunciado me dice la variable que debo calcular. Aquí al comienzo dice con qué velocidad final, es decir, que la velocidad, o mejor, la variable que debo calcular es la velocidad final. La fórmula adecuada entonces es una fórmula que tenga altura, velocidad inicial, gravedad y velocidad final. La altura, por ejemplo, está aquí en la expresión. La gravedad está también aquí al final, representada con la letra G. La velocidad inicial, que es 0, está representada acá. Y la velocidad final está representada al comienzo de la expresión. Pero como debo calcular la velocidad final, entonces debo obviamente hacer un pequeño cambio. Sé que la velocidad inicial es 0, así que puedo cancelar, quitar la primera expresión de la fórmula, y me queda que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por la altura. Y para poder quitar el cuadrado de la velocidad final, saco raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, y me queda que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. Una vez tengo la expresión, reemplazamos los valores. Entonces el 2, que es una constante, la gravedad, que vale 9.8, multiplicado por la altura, que son los 19 metros que encontré en el enunciado del ejercicio. Multiplicamos 2 por 9.8 por 19. El valor que obtengo de esa multiplicación es 372.4, y al sacar o al calcular raíz cuadrada de esa cantidad me da 19,29 metros por segundo. De tal manera que la velocidad final o la velocidad con la que llega el objeto al suelo es de 19,29 metros por segundo. Ejercicio número 6. ¿Con qué velocidad final llega al suelo un objeto que cae libremente y tarda 8 segundos en su caída? Nuevamente el enunciado solo me da un dato, que es el tiempo, 8 segundos, que lo escribimos dentro de los datos del ejercicio. Pero tengo otros datos que son propios del concepto del tema, que son la velocidad inicial igual a 0, como en todos los casos en que el objeto cae libremente, la podemos escribir en los datos del ejercicio, y la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, al no ser que el ejercicio me dijera otra cosa. Y el enunciado me indica cuál es la variable a calcular. Aquí dice con qué velocidad final, de tal manera que la variable a calcular es la velocidad final. Necesito entonces una fórmula que tenga tiempo, velocidad inicial, gravedad y velocidad final, y la fórmula adecuada es la que tenemos escrita aquí abajo, que tiene el tiempo aquí en su denominador, la velocidad inicial como una parte del numerador, la gravedad al comienzo de la expresión y la velocidad final sobre el numerador también. Pero debo calcular es la velocidad final. Por lo tanto, sabiendo que la velocidad inicial es 0, puedo eliminar la velocidad inicial, y inicialmente solo me quedaría que la gravedad es igual a la velocidad final sobre el tiempo. Pero para calcular la velocidad final, este tiempo que está dividiendo debo pasarlo a multiplicar, de manera que obtengo mejor esta expresión, que la velocidad final es igual a la gravedad multiplicada por el tiempo. Es un ejercicio bastante sencillo entonces, porque solo tendremos que multiplicar 9.8 por 8 y obtengo 78.4 metros por segundo. Esa es
la velocidad final con la que llega el objeto al suelo si se ha movido durante 8 segundos, obviamente con la aceleración de gravedad de la Tierra. Los espero en la segunda parte para hacer ejercicios de cálculo del tiempo. Agradezco su suscripción y comentarios.